Ya vimos durante varios domingos cuando nos hablaba el Evangelio de Juan de la multiplicación de los panes y de todo aquello que sigue después, que como a Jesús, cuando multiplicó los panes, es decir, cuando le dio de comer a la gente estaba entusiasmada y lo querían hacer rey. Pero después, cuando Jesús se les pone a hablar de las cosas del cielo y les anuncia un pan que no es para el cuerpo, sino para el alma, entonces se encuentra con la duda, con la burla, con la infidelidad y con el rechazo. Algo por el estilo es lo que aparece en este Evangelio, donde se nos marca que Jesús es el Mesías, es decir, el Salvador, el ungido de Dios que los hombres esperaban como Salvador desde hacía mucho tiempo, desde que el hombre cayó en el paraíso terrenal, engañado por la serpiente, por el demonio, cometió el primer pecado y la humanidad quedó apartada de Dios. Y los hombres nacemos sin la gracia de Dios en el alma. Pero el Señor prometió un Salvador, el Salvador que iba a nacer de una virgen. Y este Salvador, este Mesías, es Cristo, es Jesús. Jesús es Dios que se hace hombre para abrirnos las puertas del cielo. Jesús es Dios que se hace hombre para morir por nosotros en la cruz y lavar nuestra alma, las manchas de nuestra alma del pecado, lavarlas con su sangre. Jesús es Dios que se hace hombre para que nosotros podamos ser los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando Jesús llega? Había muchos hombres que ya no esperaban más el Salvador, al Mesías, a lo mejor ni siquiera habían oído hablar de él. Es como pasa hoy. Jesús ha dicho que vuelve por segunda vez, que vuelve para juzgar a los vivos y a los muertos, que vuelve de pronto, y que vuelve pronto. Pero pronto para Dios significa cosa muy distinta de lo que significa para nosotros los hombres. Para Dios 1000 años son como un minuto. Y entonces se nos hace larga la espera y algunos piensan que Cristo no vuelve. O por lo menos no piensan en que un día va a volver. También en aquel tiempo pasaba así. Pero, y esto se daba sobre todo dentro del pueblo elegido por Dios, dentro del pueblo judío, había muchos que seguían esperando un Salvador. Pero se les habían mezclado los tantos, entonces lo esperaban pero confundidos. Cuando pensaban en el Mesías, en el Salvador prometido por Dios, no pensaban en alguien con una misión religiosa que venía a salvarnos de nuestros pecados, que venía a abrirnos las puertas del cielo, a enseñarnos a conocer y amar al Padre que está en el cielo, a mostrarnos el camino para llegar al cielo. ¿Pensaban en qué? Pensaban en un libertador político, en un libertador temporal, en un jefe, en un caudillo, que los librara del imperialismo de los romanos, de la esclavitud de los romanos, que liberara a Israel, que volviera a establecer un rey, que volviera a ser una nación de Israel. Es decir, eso es el Mesías que esperaba. Por eso Jesús, cuando se presenta hablando y enseñando, no le dice de golpe, yo soy el Mesías, porque entonces lo hubieran querido hacer rey. Esperaban el Salvador, pero esperaban un Salvador equivocado, humano, político, temporal, terreno. Alguien que los salvara mediante la fuerza de las armas, en una gran victoria, derrotando a los ejércitos de romanos y restableciendo a Israel en todo su poderío. Y eso no era el camino que Dios había elegido. Dios había elegido salvarnos por medio de la cruz. Jesús habla y obra y confirma sus palabras con sus milagros. Y en un momento pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y la gente que ha visto los milagros y escuchado las palabras se da cuenta que es un tipo extraordinario. Juan el Bautista, que ha resucitado, Elías, que ha vuelto, algún otro de los antiguos profetas, pero no entienden el misterio de Jesús. Y Jesús les dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y Pedro, respondiendo en nombre de todos, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, como dice en otro evangelio. Y Jesús lo felicita a Pedro, porque sus palabras no son palabras humanas, sino que son palabras de Dios. Porque Dios ha iluminado a Pedro para que pueda conocer a Cristo. Eso aparece en otro evangelio, en el Evangelio de San Marcos. Aquí en el Evangelio de San Marcos vemos la humildad de Pedro, porque el Evangelio de San Marcos es el Evangelio de San Pedro. Marcos era, como nos dice la antigua tradición de la Iglesia de los primeros siglos, era el intérprete de Pedro, es decir, el que traducía en Roma aquello que Pedro decía o enseñaba. Pedro hablaría en hebreo, en arameo,
y Marcos lo traduciría al latín. O, como dicen otros, el intérprete en el sentido de ser algo así como el micrófono. Cuando era mucha la gente que se reunía, Pedro hablaba y Marcos transmitía lo que Pedro decía. Y entonces el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro. Y Jesús, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, ahí es donde le promete que va a ser cabeza de la iglesia y lo felicita y lo alaba. Todo eso aquí en San Marcos desaparece. Mateo lo pone, Marcos no. Pedro se calla las alabanzas de Jesús. Y en cambio Pedro pone con más fuerza cuando Jesús lo reprende. Porque eso es lo que pasó. San Pedro habló como inspirado por Dios y conoció el misterio de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y entonces, una vez que lo habían reconocido, Jesús empieza a explicar, sí, yo soy el Salvador, pero yo no soy el Salvador que esperan los judíos. Yo no soy aquel que los va a salvar en un avance triunfal, liberando el pueblo de los opresores terrenos. No, yo los voy a salvar, pero ¿de qué manera? Sufriendo, muriendo en la cruz, como lo anunció Isaías, ese servidor sufriente que veíamos en la primera lectura. En mí se van a cumplir esas. Los voy a salvar, sí, pero mediante la muerte en cruz y la resurrección. El Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que ser condenado a muerte y después resucitar. Y entonces Pedro, que cuando estaba inspirado por Dios, había penetrado hasta lo profundo del misterio que los demás no entendían, aquí habla, y habla movido por buen corazón, por su buen corazón, porque Pedro era bueno y Pedro lo quería a Cristo, aunque a veces metía la pata, lo llegó a negar. Y entonces cuando Jesús dice que tiene que padecer y que morir, San Pedro lo saca aparte para decirle, no, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no puede ser. Y lo decía de bueno, pero Jesús lo rechaza como un tentador y con palabras muy duras. Retírate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. Es como si Pedro estuviera haciendo la obra de Satanás, tentándolo a Cristo. ¿Y cuál era la tentación? La tentación era decirle a Cristo que el camino no era el camino de la cruz. La tentación era mostrarle a Jesús que él podía ser el Mesías, pero a la manera fácil, a la manera humana, y no a la manera misteriosa que Dios elige cuando decide morir en la cruz. Esa era la tentación de Pedro. Fíjense que esto es algo que sigue existiendo en la iglesia. Pedro, a partir de ahí, Jesús le prometió que iba a ser la cabeza de su iglesia. Fue el primer papa, el primer representante, el primer vicario de Cristo en la tierra. El primer maestro que hablaba en nombre del Supremo Maestro. Y cuando Pedro habla inspirado por Dios, sus palabras son palabras que van más allá de todo lo que pueden ver los hombres. Sus palabras no son de los hombres, son de Dios. Pero en Pedro está también la parte humana. Y cuando habla, no apoyado en la fuerza, en la gracia, en la enseñanza de Cristo, sino apoyado en sus fuerzas humanas, aunque sea movido por su buen corazón, puede equivocarse y puede meter la pata y puede merecer el reproche de Cristo. Es el misterio de toda la historia de la Iglesia. De la historia de la Iglesia donde aparecen, incluso en sus cumbres más altas, los errores y los pecados de los hombres. Incluso en la historia de la Iglesia, en aquellos que han representado a Cristo como sus pontífices supremos, en la historia de los papas, hay papas pecadores, papas que se han equivocado en muchas cosas, no en lo fundamental de la fe, porque ahí está Cristo al lado del Papa, ahí está la asistencia prometida, ahí está el Espíritu Santo que no permite que se equivoque, ahí está Dios que ilumina el alma de Pedro para que Pedro pueda reconocer a Cristo. Cuando Pedro habla apoyado en sus solas fuerzas como hombre, se equivoca o puede equivocarse. Cuando Pedro se apoya en Cristo, cuando deja que la gracia de Dios lo ilumine por dentro, ahí tiene la asistencia que el mismo Cristo le ha prometido. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y el camino de la cruz. ¿Cuántas veces lo hemos señalado esto? El camino de seguir a Cristo no es el camino fácil. Y también la tentación del catolicismo en nuestro tiempo. La tentación de hoy es evacuar la cruz, dejar de lado la cruz. La tentación que hizo que Jesús le dijera a San Pedro, apártate de mí, Satanás. Querer hacer las cosas fáciles es querer hacer un cristianismo al gusto del hombre, al gusto de la moda, al gusto de los tiempos,
es querer sacar en el seguimiento de Cristo todo aquello que se nos hace un poco cuesta arriba, un poco difícil. Es olvidarnos que el camino del cielo es un sendero que sube en la montaña y que es difícil, pide esfuerzo, sacrificio, y querer hacer el camino del cielo como si fuera el camino del infierno, un camino alto, fácil, un camino en bajada. Ser cristianos, pero cristianos cómodos, con tal que no se nos pida nada, ningún sacrificio, ningún esfuerzo, ninguna ayuda, ni perdonar a un hermano, ni realizar aquello que me cuesta, ni cargar la cruz de un sufrimiento, la cruz de un dolor, la cruz de una incomprensión, la cruz de ser como la cruz y como Cristo, signo de contradicción en un mundo que no comprende a Dios, en un mundo que rechaza a Dios o que le vuelve las espaldas. La cruz es eso, es signo de salvación, pero también signo de contradicción para aquellos que no la entienden. Esa es la tentación, sigue siendo la tentación que Cristo rechazó. Y luego hago referencia a esto porque hace mucho ruido con algunas cosas. Hoy es el Día del Maestro, centenario del nacimiento de Sarmiento. La palabra de Dios nos dice en la Escritura: uno es vuestro Maestro, Cristo. Nuestra escuela laica, escuela Ley 1420, escuela donde no se puede enseñar en las horas de clase el Evangelio, la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Nuestra escuela ignora esas palabras: uno es vuestro Maestro, el Maestro es Jesús. Y entonces nuestra escuela nos dice: uno es el Maestro, no es Cristo. El Maestro es Sarmiento, el modelo de los maestros, el modelo de los niños. Entonces el Día del Maestro no nos hace mirar al único Maestro, al que enseña la verdad suprema, el que enseña toda la verdad, el que enseña una palabra que no es palabra humana, sino palabra de Dios. Somos maestros de veras en tanto cuanto nuestra enseñanza, nuestro magisterio, de alguna manera se deriva o refleja como una lucecita, como la luna refleja la luz del sol. Cuando nuestra enseñanza refleja así la luz del sol que es Cristo, ahí somos maestros. Cristo es el modelo del maestro. Cristo es el modelo que tenemos que seguir, porque si no, ¿qué pasa? Uno es vuestro Maestro, Cristo, dice el Evangelio. Uno es vuestro Maestro, Sarmiento, dice nuestra escuela liberal, laica y masónica. Digámoslo con las palabras de Sarmiento. No voy a dar una conferencia, pero simplemente quisiera mencionar algunas palabras de ese maestro al cual hoy todo el país, desde el presidente de la República para abajo, le rinden homenaje. Era el mejor alumno, nos dicen, el alumno que no faltaba a clase. Y Sarmiento escribe en un escrito titulado Mi defensa en 1843 y cuenta cómo era él cuando era estudiante. La plana, es decir, la libreta escolar, era abominablemente mala. Tenía notas de policía, es decir, de mala conducta. Había llegado tarde, me escabullía sin licencia y otras diabluras con las que me desquitaba del aburrimiento. Era un hombre, nos dicen, preocupado por la educación. En dos intervenciones en el Senado, 1878, en julio y en septiembre, dice: si algo habría que hacer por el interés público, sería tratar de contener el desarrollo de las universidades. La educación universitaria no interesa ni a la nación ni interesa a la comunidad del país. Nada tiene que ver el Estado ni nadie con las universidades. Con respecto a la religión, decíamos, es maestro el que participa del magisterio de Cristo. En las obras completas, tomo segundo, página 387, escribe: el fanático, el supersticioso, el sacerdote embaucador no es un hombre, sino una depravación del hombre. La superstición excluye la humanidad. El catolicismo se ha vuelto una enfermedad frenética que tira mordiscos al aire como perro con hidrofobia. Y en el tomo 48 de las obras completas, página 405, dice Sarmiento: los milagros son un cuento del tío que se hacen siempre en la campaña, entre gente ruda y entre chicuelos que suelen ser tan taimados como los que acompañan a los rateros en Lourdes. En el tomo 52, página 330, dice: la razón católica es la negación de la razón. Esto con respecto a la fe.
Con respecto a la patria, en el diario El Progreso de Chile, el 11 de enero del 1843, escribe Sarmiento: los argentinos residentes en Chile pierden desde hoy su nacionalidad. Chile es nuestra patria querida, para Chile debemos vivir. Y en El Progreso del 11 al 28 de noviembre del 42, Magallanes pertenece a Chile y quizá toda la Patagonia. No se me ocurre cómo después de mis demostraciones, cómo se atreve el gobierno de Buenos Aires a sostener ni a mentar siquiera sus derechos. En El Progreso, el 28 de noviembre de 1842, la Inglaterra se estaciona en las Malvinas. Seamos francos, esta invasión es útil a la civilización y al progreso. Si así amaba a la religión y a la patria, imaginémonos cómo el maestro amaba a nuestro pueblo. Le escribía al general Mitre después de la batalla de Pavón, el 20 de septiembre de 1861. No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre de esta chusma criolla, incivil, bárbara y ruda, es lo único que tienen de seres humanos. Y en la misma carta dice: tengo odio a la barbarie popular. La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil. Mientras haya chiripano habrá ciudadanos. En El Progreso, 27 de septiembre del 44, ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Se les debe exterminar sin siquiera perdonar a los pequeños, que ya tienen el odio instintivo contra el hombre civilizado. Uno puede decir son frases apasionadas, escritas en la lucha contra el enemigo político, pero pensemos en los inocentes. Escribe el 13 de septiembre del 59, hablando en un debate sobre el asilo de huérfanos, escribe Sarmiento: si los pobres de los hospitales, de los asilos de mendigos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran, porque el Estado no tiene caridad, no tiene alma. El mendigo es un insecto, como la hormiga, recoge los desperdicios, de manera que es útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede vivir por sus defectos? Los huérfanos son los últimos seres de la sociedad, hijos de padres viciosos, no se les debe dar más que de comer. Y por último, respecto a la verdad, en carta a Manuel R. García, el 20 de octubre del 68, decía Sarmiento: si miento, lo hago como don de familia, con la naturalidad y con la sencillez de la verdad. Es un florilegio sacado entre muchos cientos de citas que se podrían hacer en este sentido, pero no corresponde aquí ni dar una conferencia ni hacer una lección de historia. Cada una de las frases que he leído está el lugar donde la frase se encuentra, como también en las otras. Uno es nuestro maestro, y cuando nos olvidamos de aquel maestro que es Cristo, lo reemplazamos por estos maestros. Y si estos maestros son los que han fundado la educación aquí en la Argentina, nuestra escuela laica, nuestra escuela sin Dios, nuestra escuela Ley 1420, nos damos cuenta por qué andamos así como andamos, por qué el país anda así como anda. Si el ejemplo que se pone a los niños, el ejemplo que debe ser de los santos y de los héroes, son los héroes falsificados. Sarmiento también escribía: una alabanza permanente de nuestros personajes históricos, fabulosos todos, es nuestra vergüenza y nuestra condenación. Sarmiento escribía eso refiriéndose a San Martín, al cual él odiaba y despreciaba. Pero creo que se le puede aplicar a él, a uno de los grandes mitos de nuestra historia. Uno es nuestro maestro. Y uno es maestro, y uno cumple función de magisterio, función de enseñar, función de iluminar, lo repito, cuando en todas las verdades que uno enseña, de una manera o de otra, está presente la luz que desciende desde arriba, la luz que desciende de la única verdad, la luz que desciende de Dios. Pidamos precisamente por eso en este día. Roguemos por todos los maestros,
para que conozcan a Cristo y para que sean para los niños, a los cuales tienen a su cargo, bajo su responsabilidad, para que sean reflejos de la luz, de la verdad, para que no les oculte la luz de la verdad, sino que al contrario, para que se la comuniquen y para que los guíen en el camino aquí en la tierra, pero sobre todo que ese camino en el cual los ponen sea un camino que lleva hacia el cielo, hacia el encuentro con Dios.